Acto de consagración perpetua del Grupo Universal de Reparación Perpetua en la Divina Voluntad. Con este acto de la Basílica Nacional de la Gran Promesa, Valladolid, España, templo expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús, donde el mismo Cristo en su divina voluntad quiso mostrar su corazón prometiendo su reinado e implorando actos de amor, reparación y consuelo hacia su corazón tan herido y ultrajado por los hombres, impetramos ante nuestro Padre del cielo que nos libre de tantos males como afligen actualmente a la humanidad entera y a la propia Iglesia Universal. Asimismo, aquel que encuentre este acto de consagración en cualquier momento en los medios de comunicación y quiera participar nuevamente de este movimiento de reparación universal en la divina voluntad, quedará inscrito en él como miembro activo en dicha corriente de amor reparador a los corazones de Jesús y de María. Consagración a la divina voluntad, que la voluntad de Dios, demos gracias a Dios. Oh voluntad divina y adorable, heme aquí ante la inmensidad de tu luz, para que tu eterna bondad me abra las puertas y me haga entrar en ella, para formar mi vida toda en ti, voluntad divina. Así pues, postrado ante tu luz, yo el más pequeño de todas las figuras entro, oh adorable voluntad, en el pequeño grupo de los hijos de tu fiat supremo. Postrado en mi nada, invoco y suplico a tu luz que me revista y eclipse todo lo que no te pertenece, de modo que ya no mire, ni comprenda, ni viva, sino en ti, voluntad divina. Esta será, pues, mi vida, el centro de mi inteligencia, la razón y corazón de todo mi ser. En mi corazón no quiero que tenga más vida el querer humano. Lo arrojaré afuera de mí, y así formaré el nuevo Edén de paz, de felicidad y de amor. Con ella seré siempre feliz, y tendré una fuerza única y una santidad que todo santifica y conduce a Dios. Aquí postrado invoco la ayuda de la Sacrosanta Trinidad para que me admita vivir en el claustro de la divina voluntad y así regrese en mí aquel orden primero de la creación, tal y como fue creada la criatura. Madre del cielo, soberana y reina del fiat divino, tómame de la mano e introdúceme en la luz del divino querer. Tú serás mi guía, mi dulcísima madre, y me enseñarás a vivir y a mantener en el orden y el recinto la divina voluntad. Soberana celestial, a tu corazón confío todo mi ser, tú me enseñarás la doctrina de la divina voluntad y yo pondré toda mi atención en escuchar. Extenderás tu manto sobre mí, para que la serpiente infernal no se atreva a penetrar en este sagrado Edén para seducirme y hacerme caer en el laberinto del querer humano. Corazón de mi sumo bien, Jesús, tú me das tus llamas para que me incendien, me consuman y me alienten, para formar en mí la vida del supremo querer. San José, tú serás mi protector, el custodio de mi corazón, y tendrás las llaves de mi querer en tus manos. Celosamente custodiarás mi corazón y nunca más me mudarás, para estar así seguro de no salirme jamás de la voluntad de Dios. Ángel custodio mío, guárdame, defiéndeme, ayúdame en todo, para que mi vida sea llamada y atraiga al reino de la divina voluntad. Corte del cielo toda, dame tu ayuda, y yo viviré para siempre en la voluntad divina. Ofrenda a la voluntad humana a la Reina del Cielo. Mamá dulcísima, heme aquí postrado de tu trono, soy tu hijo el más pequeño, que quiero darte todo mi amor filial, y como hijo tuyo quiero reunir todos los sacrificios, las invocaciones, las promesas que tantas veces he hecho de no hacer nada más, nunca más mi voluntad. Y formando una corona quiero ponerla en tu regazo, como prueba de mi amor y de mi agradecimiento hacia ti, que eres mi madre. Pero esto no me basta, quiero que la tomes en tus manos, en señal de que aceptas mi regalo y al contacto de tus dedos maternales me la conviertas en tantos soles
al menos por cuantas veces he querido hacer la voluntad divina en mis pequeños santos. Así, Madre y Reina, este Hijo tuyo quiere tributarte un homenaje de luz y de soles refulgentísimos. Sé que tú ya posees tantos de estos soles, pero no son los soles de este tu Hijo. Por eso quiero darte los míos para decirte que te amo y para hacerte que me ames. Mamá Santa, tú me sonríes y con tu bondad aceptas mi regalo, y yo de corazón te doy las gracias, pero quiero decirte tantas cosas. Quiero encerrar en tu corazón materno mis penas y mis temores, mis debilidades y todo mi ser. Como en el lugar de mi refugio, quiero consagrarte mi voluntad. Sí, oh Madre mía, acéptala. Haz de ella un triunfo a la gracia y un campo en la divina voluntad extienda su reino. Esta voluntad mía, consagrada a ti, nos hará inseparables y nos tendrá en una relación continua. Las puertas del cielo no se cerrarán para mí, porque habiéndote consagrado mi voluntad, me darás a cambio la tuya. Así que, o la madre vendrá a estar con su hijo en la tierra, o el hijo irá a vivir con su madre en el cielo. Oh, qué feliz seré. Oye, Madre queridísima, para hacer aún más solemne la consagración de mi voluntad a ti, llama a la ciudad Santo Santa, a todos los ángeles y los santos, y en la presencia de todos declaro y con juramento que hago solemne consagración de mi voluntad a mi Madre Celestial, así sea. Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María. Hemos realizado este acto de consagración solemne desde la Basílica Nacional de la Gran Promesa de Valladolid, en España, templo expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús, lugar emblemático donde el mismo Cristo, el Hijo de Dios, mostró su corazón al beato Bernardo Francisco de Hoyos, prometiendo que reinaría en España con más veneración que en otras partes del mundo. La España de aquel siglo XVIII
al cual el Señor se refería estaba configurada no solamente por la península ibérica, sino también por todos los países de América Latina y Filipinas. Cristo de reinar ha prometido, pero su reinado aún no ha llegado en plenitud hasta nosotros. Con este acto de consagración queremos reparar su corazón tan herido y ultrajado por tantos hombres e impetrar su infinita misericordia para que instaure con plenitud su reinado en medio de esta sociedad, de esta humanidad que adolece entre tantos pecados y males, que solamente reparando el corazón de nuestro Salvador alcanzará la gracia de la consolación y la gracia de la conversión definitiva. Así es, solo reparación perpetua universal de las criaturas, unida a la voluntad divina, glorificará en su esplendor al Padre Eterno.